nuestro servicio. Por favor, si busca ahí en su Biblia la epístola, también carta a los Efesios en el capítulo 2, carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6, ahí vamos a iniciar nuestra enseñanza esta tarde. Cuando tenga esa cita bíblica me dice, por favor. Dice, juntamente con Él, es decir, nuestro Señor Jesús, nos resucitó. Y asimismo, dice aquí el apóstol, nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que a través de la Escritura tú vas haciendo que tu pueblo vaya teniendo un entendimiento, un conocimiento, pero al mismo tiempo por tu Santo Espíritu esta misma palabra va cobrando vida en nosotros. Señor, hoy nos exponemos a tu palabra y necesitamos tu gracia. Todo es por gracia, ya nos lo enseñaste. Necesitamos tu gracia de una manera especial esta tarde para recibir esta enseñanza que va a ser de mucha bendición. Muchísimas gracias, Señor, por lo que has hecho hasta aquí y seguirás haciendo en este pueblo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la enseñanza número 10 de la serie La Iglesia y el tema de esta tarde es nuestra glorificación. Esta es la enseñanza número 10 de esta congregación de la serie La Iglesia y el tema de esta tarde es nuestra glorificación. Dice aquí el apóstol San Pablo en Efesios 2:6 que juntamente, es decir, unidos a Jesucristo, el Padre nos resucitó. Pero al mismo tiempo dice Pablo que ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Escuche, la tercera bendición principal que tiene cada persona que ya se reconcilió con Dios en Cristo Jesús es que posee la esperanza de la gloria de Dios. Repito, la tercera bendición principal que tiene cada persona que se ha reconciliado con Dios en Cristo Jesús es que posee la esperanza de la gloria de Dios. Todos aquellos que ya nos reconciliamos con el Padre, todos aquellos que ya estamos en paz con Dios por habernos arrepentido y creído en Cristo, poseemos, es nuestro ya la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La gloria de Dios que se reflejará o se dejará ver en cada creyente cuando se consuma o se lleve a cabo la totalidad de nuestra redención, de forma que habremos de ser transformados en Cristo a la imagen gloriosa del Dios eterno. Esta es una enseñanza que debe traer a usted seguridad de su salvación, pero también gozo y también una entrega más grande al Señor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes éramos ustedes y quiénes era este que le está hablando aquí cuando no estábamos en Cristo? ¿Quiénes éramos? Nadie. Y ahora, todo creyente genuino posee la esperanza de que un día tendrá la misma gloria de Dios. ¿Se había usted imaginado eso? Prácticamente nadie. Por decirle, mencionarle, hay gente que es nacida de nuevo, que es cristiana, que vive en la sierra. Yo he estado predicando en la sierra. Y son gente con recursos pues muy limitados. Usted y yo vivimos en la gloria. Estos hermanos y hermanas viven en una pobreza impresionante, que la misma gente que los ve ahí, la mayoría de ellos caminar descalzos, porque no tienen ni para unos guaraches. Ni idea tienen que esos hijos de Dios un día serán príncipes. No sé si me estoy explicando. Porque la gloria de Dios se manifestará sobre ellos. Llegará ese tiempo. Déjeme leerle una escritura donde profetiza esta verdad. Romanos capítulo 8. Aquí el Señor a través del apóstol San Pablo nos profetiza lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Todos los que ya somos verdaderos creyentes, nuestra glorificación es una realidad. Es cuestión de tiempo. Punto.
pero ya es una realidad. Aquí en el verso 29 dice, porque a los que antes conoció. ¿Qué es a los que antes conoció? A los que Dios Padre en su omnisciencia, sabía que nos íbamos a arrepentir y que nos íbamos a aferrar a la persona y obra de Jesús para ser su pueblo. ¿Me expliqué? ¿Qué dice? A los que antes conoció. Todos los que hoy somos cristianos, todos los que serán cristianos antes de que Cristo Jesús no venga en el rapto o arrebatamiento, Dios Padre ya sabe quiénes son los salvos. Un día me dice una hermana de Ocotlán, oiga hermano, ¿y por qué yo no me morí antes de ser cristiana? Bien sencillo, porque usted iba a creer. ¿Me expliqué? Cuando una persona va a creer, puede tener cáncer, puede tener SIDA, pero hasta que no crea no se va a morir. Porque solamente en vida podemos aceptar el evangelio, ¿me expliqué? Y se quedó, ay hermano, ni cuenta me había dado. Le dije, ese fue su seguro de vida, por eso no se murió antes. Ahora sí, muérase a la hora que quiera. Le dije, total, usted ya va al cielo. ¿Me expliqué? Entonces dice aquí que a los que antes conoció, que dice, los predestinó. ¿Qué es predestinar? Que ya tenemos un destino, que ya tenemos un final por anticipado. Y dice aquí, para que fuésemos hechos, es decir, modelados, conformes, igual a la imagen de su Hijo. Pero dice en el 30 también que el Padre nos predestinó o nos destinó desde antes. ¿A quiénes? A los que llamó. ¿Quiénes son los que llamó? Los que verdaderamente salvó. Porque los que llamó indica aquí a los que tenemos su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios es el único que posee una verdadera salvación. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva de salvación en salvación. Entonces dice que a los que justificó, a estos también, ¿qué dice su Biblia? Glorificó. ¿Qué es glorificó? Del griego doxazo. Del griego doxazo, que quiere decir recibir honra. Del griego doxazo, que quiere decir recibir honra. El ser humano común y corriente, el ser humano no creyente, jamás recibirá honra. ¿Qué cree que va a recibir? Deshonra. Todo lo contrario. A ver, ¿cómo le va a un pecador? ¿No va de deshonra en deshonra? Hablemos de un delincuente. ¿A dónde va a parar el delincuente? O va a la cárcel o va al panteón. ¿Eso qué es? Deshonra. El creyente va de honra en honra. Porque de su escasez, de su mundo de pecado, ¿a dónde lo saca Dios? ¿Quién era este cuando era un pecador? Un don nadie. Todo el mundo se reía de mí. Todo el mundo se burlaba de mí. Decían, amigo de este, no hombre, ni a la esquina. Así como es, no. Cuando Dios me salva y Dios me levanta, llegué a ser el Señor. ¿Me explico? Cuando yo empecé a trabajar en Guadalajara, decían, ¿qué tal joven? La primera vez que entro a Televisa como gerente y con mi corbata me dicen, Señor, ¿con quién viene? ¿Me expliqué? Solamente el creyente es honrado. El incrédulo siempre será deshonrado porque él quiere. Porque Dios a todos les da la oportunidad. Escuche, todo varón y mujer que está reconciliado con Dios en Cristo tiene esta certeza o seguridad, será glorificado. Todo varón y mujer que se ha reconciliado con Dios en Cristo tiene esta certeza o seguridad, será glorificado. ¿Qué es la glorificación? Si por favor va conmigo a Filipenses capítulo 3. ¿Qué es la glorificación? Si me acompaña ahí en su Biblia, por favor, en la carta a los Filipenses capítulo 3, en los versos 20 y 21, por favor. Versículos 20 y 21. Cuando ya lo encuentre me dice, por favor. Si ya lo encontró, léalo conmigo en voz alta. Dice el verso 20, mas nuestra ¿qué? Ciudadanía está en los cielos, de donde también dice, esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo. 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es la glorificación? Es una transformación. Aquí dice, versículo 21, transformará, del griego metaskemitazo, del griego metaskemitazo.
la última S con Z, metaskemitazo, que significa transfigurar. Metaskemitazo, que quiere decir transfigurar o hacer cambiar la forma exterior como la interior en el corazón. Transfigurar o hacer cambiar la forma exterior como la interior en el corazón. ¿Qué es lo que va a suceder con su cuerpo y el mío? Bien sencillo, bien fácil. Va a ser transformado. Si un hombre, si un ser humano, varón o mujer, va ahorita a la luna, yo le pregunto a usted, con el cuerpo que usted tiene y yo tengo, ¿puede cruzar la atmósfera así nomás? Ni siquiera hemos alcanzado el nivel medio de la atmósfera y ya nos desintegramos, porque la atmósfera es un escudo que Dios nos dio. ¿Sabía usted que por esa chulada no se ha hecho pedazos el planeta? ¿Sabía? Porque ahí se despedazan los meteoritos. Bueno, si usted y yo nos atrevemos a salir volando en un cohete, no alcanzamos ni siquiera los 3.500 metros de altura. La atmósfera tiene desde los 700 hasta los 6.500 de altura, aproximadamente es la atmósfera. Ni siquiera hemos llegado a la mitad y nuestro cuerpo ya se desintegró. Por eso cuando los pilotos de aviones vuelan en una nave espacial, tienen que traer una mini atmósfera dentro de ellos, porque si no, se desintegran. ¿Me explico? Entonces, por eso es que el Señor lo primero que va a hacer es cambiar este cuerpo. Porque este cuerpo no sirve para nada, sin ofenderlo. No sirve para nada. Y ahorita se lo voy a explicar más a fondo. Pero antes déjeme decirle algo. Ahí en el verso 21 dice, el cuerpo de la humillación nuestra. Esa palabra humillación, del griego tapeinosis. Dice ahí el cuerpo de la humillación nuestra, la palabra humillación, tapeinosis, quiere decir de baja condición, de baja condición. Escuche, nuestro cuerpo físico, el que hoy tenemos, es débil, enfermizo, se cansa y está sujeto a un periodo de tiempo. Nuestro cuerpo físico, el que hoy tenemos, es débil, enfermizo, se cansa y está sujeto a un periodo de tiempo. ¿Cuántos dicen así es? Usted no trabaja ni 6 horas y está muriendo de cansancio. Entra el frío, le da catarro. Entra el calor, se enferma del estómago. No, es una lata este cuerpo. Es muy débil. Escuchen, la glorificación que recibiremos, lo primero que hará con este cuerpo, es 2 puntos, hacerlo libre de la decadencia. Lo primero que hará con este cuerpo es 2 puntos, hacerlo libre de la decadencia o debilidad. Decadencia o debilidad. Por lo tanto, ya no estará sujeto. Ni a las limitaciones del tiempo. Ya no estará sujeto ni a las limitaciones del tiempo o a las barreras naturales. Ni mucho menos a la muerte. Le explico. ¿Qué son las limitaciones del tiempo? Por los años. ¿Cuántos años vive una persona? Según la Biblia, 120. Génesis capítulo 6, según la Biblia. Pero según los narcotraficantes de Michoacán, ¿cuánto tiempo viven? 15 años, 35 cuando mucho. ¿Me explico? ¿Por qué muere tanta gente joven hoy? Por meterse a los diferentes medios de la delincuencia. Entonces, ¿cuántos años realmente vive un ser humano promedio en este país? ¿40 años? La mayoría de los muertos son jóvenes. ¿Me explico? Otros que buscan la puerta falsa, que se suicidan desde niños y adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es muy poca la gente que muere, digámoslo así, en el tiempo de Dios. Porque ¿quién es el que muere en el tiempo de Dios? Pues cuando es su voluntad. Pero la mayoría muere fuera de su voluntad. Entonces, eso serían las barreras del tiempo. Pero ¿cuáles son las barreras naturales? Pues las enfermedades. Las barreras naturales son las enfermedades. Entonces, a partir de la glorificación será un cuerpo, perfectamente ajustado a las condiciones del cielo.
Repito, a partir de la glorificación será un cuerpo perfectamente ajustado a las condiciones en el cielo. Por ponerle un ejemplo, ¿cómo es el cielo? Para los que no lo conocen, Apocalipsis 21, para quienes no conocen el cielo, les doy una pequeña fotografía del cielo. Apocalipsis 21, versículos 24 y 25. Cuando tenga Apocalipsis 21, 24 y 25, me avisa, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versos 24 y 25. ¿Ya lo encontró? Dice, y las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Que dice el 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Le digo algo, ya no vamos a dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? Ya, dígale adiós al sueño. ¿Cuántos días? Bueno, yo he visto esto en televisión, ¿no? ¿Cuántos días cree usted que puede aguantar una persona sin dormir así, corridito? ¿Cuántos días? Lo máximo que un ser humano ha aguantado son 5, pero con droga, con droga, porque hicieron un experimento. Y el Señor se estaba muriendo ya. 5 días máximo. De ahí te mueres. En el cielo es la eternidad, amados hermanos. Pregunto, ¿no necesitamos un cambio de cuerpo? Y aclaro, no en su complexión, no, en su material. No sé si me expliqué. No en su complexión, en el material. Ahora, yo no sé si en el cielo van a ser gordos, flacos, medios flacos, no sé. Eso sí, no sé. Lo que sí sé, por lo que dice la Biblia, es que tendremos un cuerpo, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Ahora, cuando estemos en el cielo, adiós vanidad. Lo mismo será un gordo que un flaco, o sea, nadie se dará cuenta de eso. Aquí porque estamos en la tierra, pues, pero bueno, no nos metamos en problemas y vámonos a 1 Corintios 15 para ahondar más en este tema, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, por favor. Vamos a ir versículo por versículo, porque aquí hay mucha enseñanza sobre la glorificación de nuestro cuerpo y al mismo tiempo del corazón. Cuando tenga 1 Corintios 15, 42, ahí arrancamos, me dice, por favor. Primera carta a los Corintios 15, 42. Dice la parte A, o bueno, todo el versículo dice, así también es que la resurrección de los muertos, como dice ahí, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en corrupción significa sujeto a toda clase de enfermedades y miserias. Se siembra en corrupción significa sujeto a toda clase de enfermedades y miserias. Es decir, unos nos morimos antes, otros después, pero todos nos echamos a perder en el sepulcro. Eso quiere decir, se siembra en corrupción, repito, sujeto a toda clase de enfermedades y miserias. Quiere decir, unos nos morimos antes, otros después, pero todos nos echamos a perder en el sepulcro. Dice ahí en el verso 42, resucitará en incorrupción. Significa, estaremos con un cuerpo inmunizado. Estaremos con un cuerpo inmunizado o exento por su naturaleza. Estaremos en un cuerpo inmunizado o exento por su naturaleza contra la corrupción. Permanecerá joven y sin desgaste por toda la eternidad. Repito, ¿qué significa que nuestro cuerpo va a resucitar en incorrupción? Estará inmunizado o exento por su naturaleza contra la corrupción. Permanecerá joven y sin desgaste por toda la eternidad. Es decir, los viejitos y las viejitas en Cristo serán jóvenes. Y los jóvenes jamás van a envejecer. ¿Me expliqué? Pero aclaro, esta es una promesa para los que ya nos reconciliamos con Dios. ¿Sí? Para los que ya nos reconciliamos con Dios. Si usted duda, bueno, estudie pues los temas que le di anteriormente. Porque hay personas que ya son salvas y cuando digo esto arrugan la cara y dicen, "Ay", así como diciendo, seré. Es bien sencillo. Por eso esta serie la llevamos, ¿cómo decirle?
Aparte de con mucho cuidado, pasito a pasito. Yo le dije, Señor, vémela dando como vaya, de la A a la Z, por favor. Usted ya escuchó, Cristo es nuestra propiciación y no hay más. Usted ya escuchó, Cristo es nuestro redentor y no hay otro redentor. Usted ya escuchó, Cristo es nuestro justificador y no hay otro. Usted ya oyó, Cristo es nuestro reconciliador y no hay otro. Entonces, su inteligencia lo debe llevar ¿a dónde? A Cristo. ¿Me explico? Pero asegúrese, porque yo no quiero que haya, oiga, le faltaron 3 de la piedad. Les prediqué bien despacito, para que todos entraran. Ya el que no entró, I'm sorry, le diré yo al Señor. Entonces, ¿de qué le estoy hablando aquí hasta el verso 42 de Primera de Corintios 15? De la transformación de nuestro cuerpo. ¿Va quedando claro? ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 43a? Primera de Corintios 15, 43a, ¿qué dice? ¿Se siembra en deshonra? ¿Cómo dice? Resucitará en gloria. Se siembra en deshonra quiere decir, un cadáver cuando es sepultado, aún de la mujer más bella, muerta en plena juventud, pronto se convertirá en algo feo y repugnante. ¿Sí o no? Me da no sé qué tristeza decir lo que voy a decir ahorita, pero creo que sí fue en el 2012 o no sé si fue en este año, una que era señorita de un estado, no sé si Tamaulipas, por ahí, que iba al concurso de Miss México, la mataron. La mataron 2, 3 meses antes de que compitiera a nivel nacional. A ver, esa mujer que en su estado era la más bella, no sé si en el 2012 o 2013, después de un mes en el panteón, ¿cómo estaba? Fea y repugnante, porque así se pone un cadáver. Es como si vamos a hablar de los varones, ¿eh? Porque la mujer, siempre de la mujer hablan. Bueno, vamos a hablar de los varones. Por muy que sea un artista de patillas, de bigotes, bien guapo, atractivo, si se muere el hombre después de 15 días, ¿cómo está ese hombre? Feo y repugnante, porque así termina un cadáver. ¿Me expliqué? Y puedo hablar de gente con estudios, con no sé, premios Nobel, etcétera, etcétera, pero es lo mismo, es lo que está diciendo aquí el apóstol, se siembra en deshonra, es decir, un cadáver cuando se sepulta, aún de la mujer más bella o del hombre más guapo, muerta o muerto en plena juventud, pronto se va a convertir en algo feo y repugnante. Pero aquí dice en el 15:43, resucitará en gloria. Da a entender, fíjese bien, resucitará en gloria, da a entender, semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que brillará con un resplandor parecido al suyo. Repito, resucitará en gloria, da a entender, semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que brillará con un resplandor parecido al suyo. ¿Quiere ver cómo brillaba el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Por favor, vaya conmigo al Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Ahí ponga una señal en Primera de Corintios 15, vamos a volver. San Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 9, por favor. San Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Dice, también les dijo, está hablando el Señor, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, dice el Señor, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Verso 2, después que dijo esto, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó ahí? Se transfiguró delante de ellos. Vea qué sucede en la transfiguración. Verso 3, sus vestidos se volvieron, ¿qué? Resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Me detengo ahí un poquito. Así será nuestro cuerpo. Así. Es decir, nadie te puede limpiar, nadie te puede hacer tan resplandeciente como la gloria de Cristo. Bueno, así será nuestro cuerpo. Gracias, gracias. Versículo 4 dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. 7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a ¿quién?
a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Eso quiere decir que resucitaremos en gloria. Veamos otro texto bíblico que habla de lo mismo. Colosenses, por favor. Carta a los Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando Cristo, ¿quién? Vuestra vida, que se manifieste. Entonces vosotros también, ¿qué dice? Seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, que Jesucristo ya tiene todo el diseño, Jesucristo ya tiene toda la obra hecha, para que en su momento su cuerpo y mi cuerpo y el de todo creyente sea semejante al de ¿quién? Al de Él, al de Jesucristo. Por eso les decía hace un momento, podremos ver a hermanos o hermanas en la fe muy pobres, con mucha escasez, o con nulos estudios. ¿Y qué manda la Biblia? Que a ellos los veamos superiores a nosotros. Así manda la Biblia. Dice, ve a tu prójimo como superior a ti. Por eso dice en 2 Corintios 5:16 que los que ya somos cristianos o cristianas, ya no los veamos, ni pensemos de ellos, ni hablemos de ellos como eran antes. Porque ahora ya son cristianos. ¿Por qué digo todo esto? Recuerde que va a haber un tribunal. Recuerde que los cristianos seremos juzgados por las obras que hicimos ahora en este tiempo. Y dependiendo de cómo salgamos de ese juicio, serán los premios que vamos a recibir. Y puede que ese hermanito o hermanita, pobre o sin estudios, si nosotros hicimos escarnio de ellos, ¿qué cree que haga el Señor en ese entonces? Ellos sean nuestros jefes. Recuerde que venimos a reinar. Son 1000 años. Sí, no se ha olvidado, ¿verdad? De lo que le he predicado al respecto. Entonces puede ser que se cambien los papeles. Ahora el hermanito pobre, la hermanita sin estudios, ahora esté arriba y nosotros abajo, porque va a haber un juicio. Entonces, ahí vayámonos equilibrando desde ahorita para ir nuestro carácter conformándolo al de Cristo, sobre todo en las relaciones con los hermanos y hermanas en Cristo, y no se diga con los incrédulos. Pero continúo mi enseñanza. Por tal razón, dice aquí en 1 Corintios 15, 43b, por tal razón dice aquí en 1 Corintios 15, 43b lo siguiente, se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué es se siembra en debilidad? Significa muerto, sin vida, sin movimiento. ¿Qué es se siembra en debilidad? Muerto, sin vida, sin movimiento. Resucitará en poder, del griego dunamis, impetuoso o con potencia. Resucitará en poder, del griego dunamis, impetuoso o con potencia. ¿Qué quiere decir resucitará en poder? Significa gozará de todo el vigor que la vida de Dios es capaz de comunicarnos. Resucitará en poder significa, indica, da a entender, gozará de todo el vigor que la vida de Dios es capaz de comunicar. El cuerpo glorioso que tendremos los hijos y las hijas de Dios es todo el poder dentro de nosotros. Yo sé que nuestra imaginación, por ser tan mínima, es imposible capturar la inmensidad del poder de Dios que vendrá sobre los que seremos glorificados. No sé si me explico. Mire, 1000 años gobernaremos con el Señor. ¿Con quién cree que nos vamos a enfrentar? ¿Cree que nos vamos a enfrentar con puros angelitos? Imagínense que para ese entonces todavía esté viviendo el presidente de Norcorea. ¿Cuántos ven noticias? ¿Nadie? No, vean noticias pues. Prendan la tele, aunque sea en la noche, en los noticieros. El presidente de Norcorea ahorita tiene amenazado a Estados Unidos con mandar bombas nucleares. Si le manda bombas nucleares, como son tan brutos esos, puede que caigan en la piedad. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted? Así es que le están apuntando allá y puede caer aquí, porque son bien brutos. No, le digo la verdad. Una prueba que hicieron de una bomba, ¿qué cree que hizo la bomba? Imagínense que las bombas nucleares están en agujeros.
Sale la bomba, porque las bombas son tipos cohetes, no piense que le van a mandar una bolita así de 10 centímetros, no, no son cohetes. Sale el cohete y en vez de salir disparado, nada más se paró y cayó ahí y los soldados salieron corriendo, los norcoreanos, porque si explotaba, destruía Norcorea. Pero le digo, lo brutos que son. Entonces no sea que en vez de llegar para allá, lleguen para acá, ¿me estoy explicando? Ok, a lo que quiero llegar. Todo el poder de Dios sobre su iglesia es que nos vamos a enfrentar a esa gente. ¿Y qué cree que va a pasar? Nos van a hacer los mandados. ¿Por qué? Porque con ese poder la iglesia de Cristo será inmune a la muerte. ¿Lo capta? La muerte ya no podrá con nosotros. Jamás moriremos. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Van a temblar. Porque van a decir, estos son inmortales, no los podemos combatir. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí los héroes como Superman, Iron Man y el hombre que araña, no hombre, son de chistes. Ahorita la gente porque no sabe, hasta los cristianitos van a ver esas películas. Pero en ese tiempo se sabrá quién verdaderamente tiene el poder. Y en este caso será el pueblo de Cristo. Continúo mi enseñanza acerca de la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 15, 44? 1 Corintios 15, 44, ¿qué dice? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Dice Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Le explico. Cuerpo animal indica el cuerpo actual que tenemos. Cuerpo animal que indica el cuerpo actual que tenemos. Que aunque seamos de un nivel espiritualmente hablando muy elevado, es un cuerpo adaptado a las condiciones de la vida presente. Repito, cuerpo animal indica el cuerpo actual que tenemos, que aunque seamos de un nivel espiritual hablando muy elevado, es un cuerpo adaptado a las condiciones de la vida presente. Le explico, porque responde a los instintos y reflejos, etcétera, del alma. Mire, yo he estado cerca, no voy a decir nombres, yo he estado cerca de hombres que espiritualmente usted diría, no es un santo, es un superungido, pero si viera cómo actúa, yo me quedo, caray, ¿y este es el superungido? Mi esposa y yo hemos estado ahí y me dice, oye, ¿qué estaba viendo el pastor aquel? Pues unos videos que no son aptos para cristianos. ¿Cómo? Pero si es el superungido, ¿me expliqué? Porque por muy superungidos que sean los que me escuchan, que predican en todo el mundo, que predican en púlpitos por todo el mundo, su alma los sigue gobernando en gran medida en sus instintos. ¿Qué son instintos? No es otra cosa más que las reacciones que tiene un cristiano o cristiana frente a un estímulo. ¿Me expliqué? No voy a dar nombres, pero un día de esos que cantan por todo el mundo, resulta que tenía que dar un concierto por ahí. Y a alguien por ahí se le ocurre que se le ponche una llanta. Y el animal comanda en su avión particular. Llegó una hora antes del concierto. Y eso no se debe hacer. Entonces él quería pasar por encima de los carros. ¿No estás loco? Pero es que mi concierto es a tal hora, mi público me está esperando. Y uno dice, caray, ¿este es el ungido? ¿Me expliqué? Por muy ungido que sea, estoy hablando en estos términos porque así se le conocen a mucha de esa gente, sigue reaccionando la persona, aún muy cristiana, aún con un conocimiento o una obediencia muy elevada al Evangelio, de acuerdo a sus instintos y reflejos y otras características del alma. Eso quiere decir cuerpo animal. En cambio, el cuerpo espiritual, estoy parafraseando o enseñando 1 Corintios 15, 44, en cambio el cuerpo espiritual estará adaptado a las condiciones de la vida eterna, es decir, ya no será más carnal. Cuerpo espiritual estará adaptado a las condiciones de la vida eterna, es decir, ya no será más carnal. Escucha esto, espiritual no significa inmaterial o sin cuerpos, como los que ahora tenemos. ¿Me expliqué? Espiritual no significa inmaterial o sin cuerpos, como los que ahora tenemos. Porque hay quienes dicen, sí, vamos a vivir en el cielo, pero vamos a hacer así como humo, vamos a hacer así como, no sé, como el viento. No. Le doy textos bíblicos para que vea que viviremos en el reino milenario
y en la eternidad con un cuerpo como el que tenemos ahorita, obviamente transformado. Testimonios bíblicos, San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. San Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. Me le adelanto, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué día están hablando? Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró ¿qué? Las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres o perdonares los pecados, les son remitidos o perdonados. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los dos, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo este? No creeré. ¿Qué dice el 26? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Le contesta Tomás, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo se presentó Jesús ahí? ¿Era humo? ¿Era puro aire? ¿Cómo se presentó ahí? Con su cuerpo físico. Así vamos a resucitar. Así vamos a andar por la eternidad. ¿Quiere que le dé el complemento? Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 1, verso 1 dice, en el primer tratado, está hablando Lucas o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice, hasta el día en que ¿qué? En que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice el 6, los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me detengo un poquito aquí. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Él tenía todo el Espíritu. Cuando se va a Cristo, entonces ya recibieron el Espíritu. Entonces dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice su Biblia? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, ¿quién es él? Jesucristo, se iba. Y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Vean cómo le dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice después? Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Cuando se fue al cielo Jesús, ¿era puro humo o tenía un cuerpo? Así como se fue, así vendrá.
así serán nuestros cuerpos glorificados. ¿Me doy a entender? Así, exactamente así. ¿De otro material? Sí, porque este material no sirve para la eternidad, no aguanta. Ya le dije al principio de esta enseñanza, según Génesis capítulo 6, Dios dijo 120 años, pero la mayoría, pregunté, ¿cuánto viven? Entre 40 y 45 años por las diferentes situaciones que se viven en este país. Y uno que otro por ahí se salva y bueno, se va a los 80, 90 años, otros a los 100, pero la inmensa mayoría se va antes porque este cuerpo no sirve. Por eso es que tenemos la esperanza de los cristianos y las cristianas de que este cuerpo será glorificado. Continúo con lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 44. Cuerpo animal, como lo dije antes, está ajustado a esta vida y controlado generalmente por el alma. Continúa enseñando lo que dice ahí en 1 Corintios 15, 44. Cuerpo animal está ajustado a esta vida y controlado generalmente por el alma, mientras que el cuerpo espiritual tendrá todas las cualidades que se necesitan para vivir para siempre y que será controlado al 100% por el Espíritu Santo. Repito, cuerpo espiritual significa o quiere decir que tendrá todas las cualidades que se necesitan para vivir por siempre y que será controlado al 100% por el Espíritu Santo. Por consecuencia, tanto el cuerpo como nuestro ser interior, será el instrumento perfecto de la vida celestial. Esto es la glorificación de los cuerpos de cada uno de los creyentes, que ya es una certeza, pero que viene el tiempo en que será glorificado. Según la Biblia, ¿quién va a hacer todo este trabajo? Se lo leí al principio ahí en Filipenses 3:21. ¿Se acuerda? ¿Quién va a hacer todo este trabajo de que el cuerpo suyo y mío y el de todo creyente sea glorificado? Ahí dice, el cual transformará, estoy en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién va a hacer la obra? Se llama Jesucristo. ¿Quién va a hacer la obra? Se llama Jesucristo. Él va a llevar a cabo la transformación de nuestro cuerpo por medio de la fuerza activa que comunica el Padre por su Espíritu Santo. Romanos 14:9, dice Romanos 14:9, que Jesucristo es Señor tanto de vivos como de muertos. Romanos 14:9, Jesucristo ¿qué es? Señor, tanto de los que mueren en Él como de los que vivimos. Esa palabra Señor del griego kurios quiere decir supremo en autoridad. Esa palabra Señor del griego kurios quiere decir supremo en autoridad. Y el agente ejecutivo de nuestra glorificación es el Espíritu Santo. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Esa cita bíblica, sí, por favor, búsquela conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque el Espíritu Santo es el agente ejecutivo del Señor por su gracia. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que dice, mora, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa palabra vivificará, del griego zoopoieo, Z-O-O, poieo, zoopoieo, quiere decir dar vida, hacer vivir. También significa vitalizar. Zoopoieo, dar vida, hacer vivir, vitalizar. Entonces, el que va a llevar a cabo la obra de nuestra glorificación es Cristo Jesús por su poderoso Espíritu Santo. Para concluir, ¿qué nos asegura o de dónde tenemos la certeza de esto que estamos escuchando esta tarde de parte de Dios? ¿De dónde? Escuche, nuestra salvación ya está sujeta firmemente desde que renunciamos a nuestro pecado pecaminoso y creímos sin titubear en el sacrificio de Jesús. Repito,
¿De dónde está la certeza, la seguridad de que lo que les vengo enseñando con la Biblia es cierto? De que nuestra salvación ya está sujeta firmemente. Desde que renunciamos a nuestro pasado pecaminoso, creímos sin titubear en el sacrificio de Cristo, a partir de allí estamos en paz con Dios. Romanos 5:1. ¿A partir de dónde? De que usted y yo renunciamos a nuestro pasado de pecado. Creímos en Jesús y a partir de ahí estamos en paz con Dios. Romanos 5:1. Recuerde que paz con Dios es amistad con Dios. Amistad con Dios, relaciones armónicas con Dios, y nuestra conciencia está apaciguada. Continúo. Nuestra salvación está firme y sujeta en el presente. Nuestra salvación está firmemente sujeta en el presente gracias a la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación está firme y sujeta en el presente gracias a la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25. Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25. Por tal razón, todo creyente se mantiene firme y seguro en la gracia de Dios. Por tal razón, todo creyente se mantiene firme y seguro en la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 2, la parte A. Romanos capítulo 5, verso 2, la parte A. Si usted estuvo en la última enseñanza que yo di, creo que fue el domingo pasado, sobre la gracia, es lo que nos sostiene. Yo le dije ese día, la fe la ocupamos para ser salvos, pero a partir de ahí todo es por gracia. Ya no hay más que hacer. Por eso le explicaba yo ese día, Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Es decir, a partir de que somos salvados, ya no hay más obra que hacer. Ya no hay más obra que hacer. Es esperar en Dios, esperar en la obra de Jesucristo, esperar en la gracia de Dios. ¿Sí quedó claro? Porque Dios da a cada uno de sus hijos, la promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Repito, me quedé seguro en la gracia de Dios. Por consecuencia, nuestra salvación está firmemente sujeta en el futuro. Por consecuencia, nuestra salvación está firmemente sujeta en el futuro. Porque Dios da a cada uno de sus hijos la promesa inmutable. La promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Y por eso dice Pablo ahí en Romanos 5:2b, nos gloriamos. Romanos 5:2b, nos gloriamos. ¿Qué quiere decir nos gloriamos? Nos regocijamos, hay júbilo en nosotros. ¿Por qué? De aquí en adelante, ningún cristiano, de aquí en adelante, ninguna cristiana tiene motivos o razones para temer el futuro, debido a que tiene la esperanza asegurada por Dios de que su destino último es participar en la misma gloria de Dios. ¿Me expliqué? Si somos cristianos, si las mujeres que me están oyendo aquí son cristianas, ya no tenemos nada que temer. Nada. Porque lo único que estamos esperando, ¿qué es? La glorificación. Nada. Puede ir la vida más o menos, puede tener la vida necesidades, puede tener la vida enfermedades. Le expliqué pues lo que es nuestro cuerpo actual. Podemos tener problemas con la esposa, el esposo, los hijos, los padres, no sé, en el negocio, en el trabajo. Podemos tener problemas con el gobierno, con los conflictos sociales de este país. Podemos tener problemas, de eso nadie nos va a salvar. Pero en lo que tiene que ver con nuestro principal motivo por el cual vivimos, que es el cielo, ¿cómo tenemos que estar? En paz. Porque lo único que estamos esperando los creyentes no es ira. No es ira, sino paz. ¿Me expliqué? Entonces, esta enseñanza de nuestra glorificación debe traer a nosotros seguridad de que vamos al cielo. Finalmente, Cristo dijo en San Juan 17:22, dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. San Juan 17:22, la gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Cuál gloria? De toda la que le hablé. Por Cristo Jesús tenemos vida. Y esa vida cada vez más irá de gloria en gloria. Así dijo un proverbio. La senda de los justos, ¿cómo dijo? Va en aumento.
La senda de los justos va en aumento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que a través de ella nos edificas, a través de ella nos alimentas, a través de ella nos consuelas, a través de ella nos diriges, a través de ella produces fe, a través de ella, de tu palabra, Señor, suceden tantas cosas en nuestro hombre interior. Te agradecemos por lo que nos has venido a enseñar esta tarde a esta congregación de La Piedad, Michoacán, y reconocemos que no tenemos otra esperanza más los creyentes, ninguna otra más que la que viene adelante, que se llama la glorificación de nuestro cuerpo. Y te agradecemos porque por nosotros mismos nada hemos hecho, por nosotros mismos nada hemos hecho para tener derecho a esta bendición. Gracias por Jesucristo y gracias por tu gracia en Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu, que es nuestro pastor, nuestro santificador y el que finalmente será quien lleve a cabo esta gran obra de glorificación, que no es otra cosa más que un cuerpo, tanto externo como interno, en semejanza a la gloria tuya por Cristo Jesús. Te damos a ti, Padre, todo nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bonita tarde.